Hoy vengo a hablaros de los libros que he leído durante el mes de septiembre, es decir, os traigo el wrap-up de septiembre. Empezamos. Bienvenidos a Bemar Books, yo soy Chris y hoy os traigo, como os he dicho al inicio, el resumen de los libros que he leído durante el mes de septiembre. Pero antes de empezar quiero dejaros por aquí, como siempre, mis redes sociales, animaros a que me sigáis en tanto mi Instagram como en Goodreads, como por aquí. Si os gustan los vídeos que hago y los libros que yo os traigo, os animo a que me sigáis. Y nada, empiezo ya con el wrap-up. Deciros que durante el mes de septiembre hice una dinámica en la que me propuse leer simplemente libros cortitos, libros que tuvieran menos de 300 páginas. Me he leído un total de 11 libros, así que nada, deseando contaros cuáles han sido estos libros y qué me han parecido. En primer lugar, os voy a hablar de libros que leí en digital. 3 de los libros que he leído este mes de septiembre los he leído en formato digital. Sí que comprobé que tuvieran en menos de 300 páginas, que es la premisa que os digo que yo tuve en cuenta para los libros que escogí leer este mes pasado de septiembre. Así que nada, os empiezo a hablar del primero de ellos, que es el de Te quise como si fuera posible, de Abril Camino. Os voy a ir dejando por aquí la portada para que sepáis de qué libro os hablo. En esta historia nos va a contar la vida de dos amigos y de cómo poco a poco se van enamorando. Es un libro que me ha gustado, pero para mí el pero es que no ha llegado a la altura de En una casa blanca a la orilla del mar, que sabéis que es una de mis mejores lecturas de este año. Desde que descubrí a esta autora este año me propuse leer todos sus libros y en septiembre decidí leer este, y aunque es una historia que os recomiendo y que me ha gustado y que he disfrutado, para mí le han faltado algunas cositas. La primera de ellas es que, al ser una historia que sucede en Estados Unidos, me da la sensación que he tenido como toques de película americana y detalles que me han parecido poco creíbles, sobre todo al final. Entonces eso ha hecho que no le pueda dar la máxima puntuación, porque a este libro le he dado 4 estrellas. No le he podido dar la máxima puntuación por ese motivo, pero aún así os lo recomiendo mucho porque es una historia muy bonita, es una historia que he disfrutado un montón y que pienso seguir leyendo todos los libros de esta autora. Otro de los libros que leí este mes de septiembre en formato digital fue La desaparición de Esme Lennox, de Maggie O'Farrell. Os dejo por aquí la portada. Este libro nos cuenta la historia de Iris, que descubre que su abuela tenía una hermana encerrada en un psiquiátrico y nadie conocía la existencia de ella. Esta es Esme Lennox. El psiquiátrico va a cerrar y bueno, pues Iris se va a tener que hacer cargo de Esme, y a través de Esme y de su abuela vamos a conocer por qué acabó en el psiquiátrico y qué fue lo que la llevó allí y estar encerrada tantísimo tiempo. Es un libro que me ha tenido muy enganchada a sus páginas, que he disfrutado un montón, que se lee súper rápido a pesar de no tener capítulos, que esto me ha chocado muchísimo. No tenía capítulos y cuando lo empecé a leer yo dije, uff, no sé dónde voy a parar, porque yo soy de dejar un capítulo, o sea, de parar al final de un capítulo. Y al no tener divisiones yo dije, no voy a saber dónde parar, se me va a hacer el libro pesado. Pero para nada, el libro se lee súper bien, tiene una narración muy fluida, la historia me ha gustado muchísimo. Sí, es verdad que quizá la primera parte me ha enganchado mucho más que la segunda, porque la segunda, sobre todo al final, se me ha hecho un poquito difuso, pero a pesar de eso merece mucho la pena. Es una autora que, bueno, pues que quiero seguir leyendo libros suyos. Hay otros libros de esta autora, de Maggie O'Farrell, que me llaman muchísimo la atención y que tienen muy buenas valoraciones y que tengo anotados para leer algún otro, porque ya digo, La desaparición de Esme Lennox os la recomiendo un montón. Yo en esta ocasión le he puesto 4 estrellas al libro y os lo recomiendo para que lo leáis porque merece la pena, de verdad.
El último libro que leí en digital fue La hija de la española, que os voy a dejar por aquí la portada. Pero en relación a este libro tengo que contaros que fue un abandono a mitad del libro. A pesar que es una historia dura que nos cuenta las dificultades por las que está pasando nuestra protagonista de la historia, no me ha enganchado nada, no me mantenía enganchada. De hecho, cuando estaba leyendo la historia yo me despistaba y me ponía a pensar en mis cosas porque la historia no me atraía nada. Nada, o sea, desconectaba de lo que estaba leyendo y cuando me daba cuenta tenía que volver unas páginas atrás para volver a seguir leyendo. Bueno, volver a seguir leyendo no, releer lo que había leído porque no me había enterado de nada. Ya digo, creo que no he empatizado con la historia o con la protagonista porque a pesar de estar pasando por ciertas dificultades, a mí no me ha provocado ningún tipo de emoción. Y lo estaba leyendo en lectura conjunta con Janet de Leer es Más en Instagram y le dije, es que no lo estoy disfrutando, entonces decidí pararlo y nada, continuar con otro libro porque no me merecía la pena continuar con una historia que no me estaba llenando, que no estaba disfrutando y prefería aprovechar el tiempo leyendo otro libro que pudiera disfrutar más. Así que nada, este fue un abandono, lo dejé a mitad, no os puedo contar mucho más del libro porque no lo terminé, pero os recomiendo que le echéis un vistazo porque es un libro que tiene muy buenas valoraciones, a pesar que a mí no me ha terminado de encantar. El siguiente libro del que voy a hablaros es de Otra vuelta de tuerca de Henry James. Este libro lo leímos en el Abemar Thriller Club, que si queréis uniros me lo podéis dejar en comentarios. Es un clásico que a mí, reconozco, me ha costado leer. Tiene una narración que a mí se me ha hecho pesada, lo reconozco, hay gente a la que le ha gustado, pero para mí tiene una narración pesada. Y bueno, la historia que plantea en un principio, una mansión, un secreto, misterios, personas que aparecen y desaparecen. O sea, todo pintaba a que iba a ser un libro que iba a disfrutar y que me iba a gustar mucho, pero no ha sido así, no ha sido así. Me ha costado terminarlo y luego el final me he quedado pensando ¿qué ha pasado aquí? Porque no me he enterado. De hecho, he buscado, al llegar al final, he buscado en internet a ver qué interpretación se le da a este final, porque el final creo que es para interpretar, no para leer, y eso es algo que a mí no me gusta en los libros. Yo me gusta que tengan, aunque sea un final abierto y que tú luego ya imagines qué va a pasar después, pero que no se quede en el aire sin saber qué es lo que has leído porque no lo puedes interpretar. Y en este libro pasa eso. Y de hecho me he metido en internet, como estaba diciendo, a buscar qué pasa con este final y hay varias interpretaciones y cada persona lo ha entendido de una forma. Entonces, bueno, pues no es un libro que yo haya disfrutado. Tiene muy buenas críticas, pero para mí no ha sido este libro. Y ahora vengo a hablaros del libro que ha sido mi mejor lectura de este mes, que es este, La nieta del señor Lin, de Philippe Claudel. Creo que se pronuncia así, no estoy muy segura, pero bueno, yo lo intento como siempre. Es una historia que he disfrutado muchísimo, que emociona, que se lee en un suspiro, porque de verdad es como un relato, es muy muy finito, que os lo recomiendo muchísimo. Para mí es un libro de 5 estrellas, que no voy a dejar de recomendar, es una de mis mejores lecturas del año, sin lugar a dudas. Nos cuenta la historia de este señor, del señor Lin, que llega a otro país en el que no conoce el idioma, llega con su nieta y vamos a ver qué le pasa al señor Lin y a su nieta al país en el que llegan. No puedo contaros mucho más porque al ser tan cortito desvelaría parte de la trama y os recomiendo que lo conozcáis por vosotros mismos. De verdad es un libro que merece mucho la pena, que emociona y que se lee muy muy rápido. Muy muy recomendado. Como digo, para mí un libro de 5 estrellas. Otro de los libros que leí este mes en el Abemar Thriller Club
se ha convertido también en otra de mis mejores lecturas del mes y es este libro, Navidades Trágicas, de Agatha Christie. Hacía muchísimo tiempo que no leía nada de la autora y tenía muchas ganas ya de leer alguno de sus libros y no pudimos elegir mejor. Esta historia me ha sorprendido con su final. Sí, es verdad que, bueno, que yo tenía mis teorías y de alguna forma me ha acercado un poco, pero vamos, ni por asomo he conseguido acertar lo que pasaba con este libro, con el culpable y, bueno, como siempre la autora pues no deja de sorprender con sus finales. En este libro nos vamos a encontrar una mansión en la que va a haber un asesinato en la época de Navidad, ya que se ha reunido toda una familia al completo y Poirot va a ser nuestro investigador principal de este asesinato. Así que a partir de ahí comienza esta historia, una historia que, como digo, he disfrutado, que para mí es un libro de 5 estrellas, que os lo recomiendo un montón y que merece mucho la pena. Para mí uno de los mejores libros de Agatha Christie de los que he leído hasta el momento. Y el último libro que leímos en el Abemar Thriller Club fue Agatha Racing y el veterinario cruel. Este libro me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado tanto como el primero. Agatha Racing es una persona muy peculiar. Sí es verdad que en este libro pierde como un poquito la esencia y el carácter del primer libro, porque aquí se ve obnubilada por algún personaje que aparece también en esta historia, pero la verdad es que la intriga de este caso, de lo que ha pasado aquí, la muerte de uno de los personajes del pueblo, me ha gustado un poquito más quizá que el primero. Así que muy recomendado. Son libros muy peculiares que te tienen que llamar la atención porque no son thriller como tal, pero yo los disfruto muchísimo y pienso seguir leyendo a esta autora. De verdad os la recomiendo un montón. A este libro le di 4 estrellas. Y nada, que espero que os animéis a darle una oportunidad si os gustan este tipo de libros, porque son perfectos para leer entre libros más densos, más pesados, ya que es una lectura ligera que se lee volada, que son cortitas, no tienen muchas páginas y que son muy recomendados. El siguiente libro que leí en el mes de octubre fue El monje que vendió su Ferrari. Es un libro que yo tenía pendiente desde hace muchísimo tiempo, que por un lado tiene muy buenas críticas, pero por otro causa un poco de rechazo y yo me picaba la curiosidad de saber qué me iba a encontrar en este libro y la verdad es que yo lo he disfrutado muchísimo. No sé si lo vais a ver, pero le he puesto bastantes posits porque ha habido cosas que me han resultado muy interesantes. Es un libro de desarrollo personal que para mí este tipo de libros no hay que tomárselos al pie de la letra, sino aplicar cada consejo que podamos a nosotros mismos, a nuestra vida particular y personal, y no aplicarlos a rajatabla como vienen aquí. En concreto os voy a contar un poquito de qué va, porque está novelada esta historia, entonces os cuento. A ver si encuentro el nombre del protagonista. Vale, Julián. Julián es un abogado de éxito que, bueno, pues está divorciado, solo vive para su trabajo, vive estresado y llega un momento en el que le da un infarto. Entonces, después de esto, él decide que quiere dejar toda la vida que lleva porque ve que no le aporta nada y se va a la India. Y en la India va a aprender una serie de pasos o de técnicas para llevar una vida pues más feliz y relajada. Y es cuando vuelve y se lo cuenta a uno de sus pupilos, cuando le cuenta esta serie de técnicas, es cuando sucede este libro, ¿vale? Es lo que nos van a contar aquí. La verdad es que a mí me ha resultado muy interesante y yo os lo recomiendo. Para mí es un libro de 4 estrellas porque sí ha habido alguna cosita que no me ha terminado de convencer, pero de verdad os lo recomiendo un montón. Otro libro que leí este mes fue El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es un clásico que yo todavía no había leído y que tenía muchas ganas de hacerlo en esta edición de Alma Clásicos, que Alma Clásicos hace unas ediciones increíbles. Es un libro muy cortito, no llega a las 100 páginas
Y tengo que decir que a pesar de no tener ni 100 páginas, es un libro que me costó horrores, de verdad. No llega a las 100 páginas y encima tenemos algunas ilustraciones entre medias, ¿vale? O sea, que es que tienen menos páginas todavía y ya digo, no, para que veáis algunas. Me costó bastante y es por la narración. Es una historia que, bueno, yo ya conocía, entonces, sorpresa, pues me iba a encontrar poca a la hora de leer este libro. Y que seguro que vosotros también conocéis qué es lo que pasa con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero a pesar de eso no pensaba que la narración me costase tanto. He leído otros clásicos que me he encontrado con narraciones pues más fluidas y que he disfrutado, pero este en concreto me costó. Así que no sé si haya sido por la edición de Alma o en otras ediciones os encontréis con otro tipo de traducción del libro, pero a pesar que la idea que plantea la trama me llamaba mucho la atención y está muy bien, me costó terminarlo y eso que es muy cortito, de verdad. Le puse 3 estrellas porque la trama merece la pena, pero ya digo, hay que ir con ganas de leerlo. Otro de los libros que leí este mes fue Seda de Alexandro Barico. Es un libro que me causaba mucha curiosidad porque la sinopsis de este libro, yo soy de leer las sinopsis, lo reconozco, a mí me gusta leer las sinopsis para ver qué me voy a encontrar dentro. Pero de este libro explicaba muy poco y en todas las reseñas que yo he leído de él, igual, se contaba muy poco y ya entiendo por qué. Es un libro que tienes que conocer por ti misma. Es también muy cortito, mucho, entonces en cuanto te cuenten algo ya se van a adentrar demasiado en la trama del libro. ¿Qué os puedo decir de este libro? Sin contaros demasiado, pues que me ha gustado, es un libro que me ha gustado, que se lee muy rápido, tiene capítulos muy cortos, pero muy cortos, nivel extremo, o sea, como de medio folio en algunas ocasiones, de media página, perdón, en algunas ocasiones. Bueno, la edición que yo tengo está muy viejita, como veis, tiene los bordes amarillos. O de 1 página y media, de verdad, se lee en nada, pasan las páginas volando. Es una historia, vamos a decir, romántica, que he disfrutado, pero que el final es un tanto difuso. No difuso de que no se sepa cómo termina, pero sí hay una escena a mitad del libro que es como muy etérea. Entonces ahí cada lector lo interpreta de una forma, de hecho comentándolo con otras personas que lo han leído, por ejemplo con Laura de DLN Books. Cuando yo llegué al final de este libro yo entendí una cosa en relación a esta escena que estoy contando que sucede por la mitad del libro, y cuando lo comenté con ella resulta que ella había entendido el final de otra forma y todo es por esa escena que ya digo es muy etérea y da la oportunidad al lector de interpretarlo como cada uno quiera, o al menos así he entendido yo este libro. Es un libro extraño por este motivo, pero la verdad es que a mí me ha gustado. Extraño es la palabra que define a este libro. Aún así os recomiendo que lo leáis, se lee muy rápido, es muy entretenido y también os recomiendo que tengáis la oportunidad de comentar con otras personas que lo hayan leído, así que si queréis leerlo y comentar conmigo, aquí estoy, porque da lugar a comentar esta historia. Y ya por último, el último libro que leí en septiembre es un libro diferente y es este, Escape Room, Morir 2 veces. Este libro nos va a contar una historia, es una especie de thriller que entre medias, para ir pasando pues las páginas del libro, nos vamos a encontrar algunos acertijos. Os voy a poner así alguno para que lo veáis, para poder continuar con la historia. Entonces me ha resultado un libro muy entretenido por el tema de los acertijos, aunque tengo algunos peros. ¿Cuáles son esos peros? Bueno, pues lo primero, que la historia que se cuenta, la trama de la historia se me ha hecho un poco plana. No me ha enganchado el misterio que trata de llevar al final y eso ha hecho que no me enganchara del todo a sus páginas. Y luego los acertijos como tal, yo los he disfrutado muchísimo, los acertijos me ha encantado ir parando para resolver el acertijo.
pero yo pensaba que si no resolvías el acertijo no podías continuar leyendo la historia y no es así. Es decir, si tú no aciertas el acertijo no pasa nada. Es decir, puedes leer el libro al completo sin tener que resolver los acertijos, y eso la verdad me ha chocado porque yo no esperaba que fuese así. Por estos motivos al final le he dado 3 estrellas a este libro, pero pienso seguir leyendo historias de este tipo o libros de este tipo en los que tienes que ir resolviendo acertijos para, bueno, pues para continuar con la historia, a ver si doy con alguno que la trama del libro me enganche más y que no puedas continuar mientras no aciertes el propio acertijo. Que bueno, aunque no pudieras continuar, al final vienen algunas pistas, que las tengo yo aquí marcadas con mis post-it, al final algunas pistas para ayudarte a resolver los acertijos e incluso las soluciones, y podrías continuar leyendo en el caso que no acertases o que no hallases la solución del enigma. Entonces no entiendo por qué se ponen los acertijos en esta historia, que me han resultado, ya digo, un poco de pegote. Como digo, voy a volver a leer algún otro de este tipo porque quiero descubrir si todos son así o están organizados de otra forma. Y ya está, esto es todo lo que puedo comentar de este libro. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Estos han sido todos los libros que he leído en el mes de septiembre. Dejadme en comentarios si alguno os ha llamado la atención o si lo habéis leído, pues si os ha gustado o no os ha gustado. O incluso contadme qué libros habéis leído vosotros en este mes de septiembre. Yo ahora vengo también con la dinámica de qué libro es, que sabéis que la dejo siempre al final de todos los vídeos. Y en concreto hoy os voy a contar la premisa de un thriller para que intentéis acertar qué libro es. Es muy conocido, así que os lo voy a poner muy fácil también. Os cuento que esta historia va de un asesino en serie, que la policía está detrás de él, no lo localizan, pero casualmente, bueno, pues hay un atropello y la víctima de este atropello pues parece ser que va a ser este asesino en serie. Así comienza la premisa de esta historia, que seguro que conocéis. Así que dejadme en comentarios de qué libro estoy hablando. Y ahora ya sí que sí, hemos llegado al final de este vídeo, que espero que os haya gustado, que si es así que le deis a like, que os espero en el siguiente vídeo y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Un beso.